Me complace mucho saludarles y expresarles mis mejores deseos de bendiciones. Espero que estén muy bien y que se gocen en la comunión con nuestro Dios. Gracias por acompañarme en esta clase. Les invito a que oremos juntos para comenzar. Padre nuestro, exaltamos tu nombre y alabamos tu grandeza y tus obras llenas de misericordia y bondad. Pedimos perdón por nuestros pecados en sincero arrepentimiento y deseamos que cada día en tu paciencia y amor seamos animados por tu Santo Espíritu, recordando tus promesas de vida y de reconciliación contigo, Señor Santo. Te rogamos por aquellos que padecen de enfermedad y tribulaciones, por nuestros hermanos en cualquier lugar que se encuentren, para que seas con ellos y les abrigues también como a nosotros con tu mano piadosa. Abre nuestro entendimiento para esta clase y lo que tú deseas transmitirnos por este medio. Ayúdanos a luchar contra el enemigo y aprender a defendernos por los medios que tú provees. Pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En sus comentarios me han dicho que su experiencia con el pecado es similar a lo que estábamos mencionando respecto a la poca importancia que algunas veces le damos a los pecados llamados pequeños. Algunos de ustedes no conocían eso de que la Iglesia Católica inventó la clasificación de pecados capitales. Y otros aún comentaron que inconscientemente sí, como que sienten que algunos pecados fueran, digámoslo así, permitidos. Es mi deseo aclarar que aunque Dios conoce nuestras debilidades y sabe que pecaremos, no desea que seamos permisivos ni que bajemos los brazos y dejemos de luchar. Recordemos que cada pecado cuenta, cada falta a la ley de Dios, sus estatutos, su carácter y a todo lo que Él nos ha instruido es una ofensa directa y real. Yo personalmente sufro de la misma manera que todos ustedes y al mismo tiempo debo de decir esto y cumplir con mi tarea de transmitir la palabra de Dios. El mensaje es que cada día y a toda hora vivamos conscientes de que no solamente Dios nos vigila y sabe cuando pecamos, sino que nuestra vida toda debería conformarse de obras dignas y sensatas que demuestren nuestra convicción y fe. En ello consiste la vida cristiana, un vivir diario y constante intentando no fallar, hacer lo bueno, hacer lo justo, evitar mentir, evitar la ociosidad. Habrá quien pueda decir, ¿en qué honra a Dios que yo sea obrero o contador o plomero, barrendero o mecánico o cocinera, vendedor, manicurista? La verdad es que todo oficio decente es digno de ser realizado de la mejor manera. Usted hace parte de una sociedad y está sirviendo, no importa cuál sea su profesión. La encomienda es hacerlo de la mejor manera, puntual, correcto y de buena voluntad. Por supuesto que estamos expuestos cada día a la vista de mucha gente, pero aun cuando no deseamos agradar al mundo, sí estamos dejando un testimonio de vida. Al realizar bien nuestras actividades y comportarnos como ciudadanos correctos, estamos manifestando al mundo que le debemos respeto a un Dios ordenado y disciplinado, quien nos ha dicho cómo vivir y que nos pide cuentas. Cada pecado, entonces, cada falta moral que el mundo vea en nosotros, dará muestra de cuánta fe tenemos, cuánto dominio propio, cuánta santidad practicamos. Hubo una pregunta respecto al método en particular, y es acerca de cuánto los pecados visibles y muy escandalosos realmente no nos presentan tentación. Los pequeños pecados son los que más nos llevan a caer. Se me ha pedido que lo explique de una mejor manera. Voy a intentarlo. Como ejemplo sencillo y comprensible, les pido que se imaginen en un supermercado. Ustedes miran todo lo que hay y saben que hay cosas que desearían tener, pero no pueden pagarlo. Usted ve una televisión grande y nueva, una sala, probablemente se le antojen muchos alimentos y quisiera llenar su carrito de todo lo que se le antoje. Le pregunto,
Si el enemigo intenta hacerle pecar a usted, invitándolo a robar algo de lo que está dentro de la tienda, ¿qué sería más fácil? ¿Que usted acceda a robar una grande televisión o una sala o un mueble pesado o un refrigerador, algo enorme? ¿O que usted acceda a tomar algo muy pequeño, muy pequeño, como un chicle, como un dulce, algo que puede fácilmente llevar a su bolsa o que no se vea que se lo está robando? Es así. Satanás sabe que no va a lograr en nosotros, probablemente en la mayoría de nosotros, un pecado enorme, un pecado muy visible, un pecado escandaloso, pero nos estará tentando en las cosas en las cuales podemos nosotros realmente caer, en las pequeñas, las que parecen insignificantes. Por eso es que el texto decía, los pecados enormes no representan tanta tentación como los pecados chicos, porque en ellos sí solemos caer muy frecuentemente además. Yo no estoy pretendiendo que usted acostumbre robar, hermano, solo estoy ejemplificando, y eso pasa con todos los pecados. No nos asusta en realidad pecar a lo grande, porque ello es menos probable que suceda, con escándalo y todo. Debe de preocuparnos la tentación del pecado minúsculo, porque en ese sí caeremos muy probablemente. Pues podríamos extendernos en una charla muy larga, yo creo, hablando de esto. Sin embargo, el método en sí seguramente va a abordar los aspectos que podríamos tocar. Les invito a ver el capítulo número 3. En este capítulo trataremos con otras dos tácticas utilizadas por el diablo para hacer que los creyentes caigan en el pecado. Primero, Satanás les dice que los mejores creyentes de la Biblia pecaron, y por lo tanto todos los demás creyentes pueden pecar también. En segundo lugar, Satanás les dirá que no se preocupen por sus pecados, que Dios es misericordioso para perdonarlos. Ahora veremos la forma de enfrentar estas artimañas. A veces Satanás les dice a los creyentes que, como todos aquellos de los que leemos en la Biblia pecaron, entonces el pecado no es tan grave. David fue un hombre que amó a Dios y sin embargo cometió el adulterio. Satanás se apoya en este asunto para decirnos que el adulterio no es tan malo. Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. En Génesis 6:8 podemos leer esto. Sin embargo, en Génesis 9:21 leemos que este hombre se emborrachó. Satanás dirá entonces a los creyentes que tampoco la borrachera es un pecado tan grave delante de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, nos habla de que Pedro fue bendecido por el Señor. Pero en Mateo 26, 7-4, el mismo apóstol maldijo y negó a nuestro Señor Jesucristo. Con esta base, Satanás dice a los creyentes que tales pecados no son tan graves en ninguna manera. Estos son argumentos que usan los incrédulos también, cuando se refieren a la Biblia como un libro con fallas, cuando hablan de la religión sin un conocimiento más allá de lo que les han contado. Existen tantos documentales y muchos filósofos que toman las historias bíblicas distorsionadas o las interpretan a su manera. Ese pensamiento equivocado que no ve las cosas desde la perspectiva santa toma argumentos que resaltan los pecados de los creyentes, pretendiendo con ello desanimar a quienes tenemos fe, demostrándonos a su manera que no se puede ser santo o que no debe ser un propósito a cumplir. Pero hay que analizarlo y justamente el propósito de este método es prevenirnos de esos ataques. ¿Tiene razón Satanás? Por supuesto que no. David, Noé, Pedro y otros hijos de Dios pecaron gravemente contra Dios. ¿Significa esto que los creyentes no deban preocuparse por pecar o no pecar? Número 1. En primer lugar,
Satanás solo está mencionando una parte de la historia. David pecó, pero también David se arrepintió. El Salmo 51 nos habla de cómo se sintió David y qué hizo después de haber caído en el pecado. Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Estas no son las palabras de alguien que no se preocupa por el pecado, sino de alguien que estaba arrepentido, que aborreció su pecado y pidió el perdón de Dios. David no soportaba su culpa y deseaba que Dios le retirara el peso de su conciencia. Le era imposible lidiar con el dolor de haber ofendido a Dios y haberse entregado a sus deseos. David seguramente sentía morirse y deseaba poder regresar el tiempo para evitar el pecado. De la misma manera, después de que Pedro maldijo y negó al Señor, salió y lloró amargamente. Podemos leerlo en Mateo 26, de los versículos 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué me estás hablando». Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Él lo volvió a negar, jurándoles: «A ese hombre ni lo conozco». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Por qué lloraba Pedro? Lloraba porque estaba consciente de su pecado y estaba arrepentido de lo que había hecho. Thomas Brooks nos dice: cuando uno piensa que puede pecar porque los creyentes bíblicos lo hicieron, uno debe preguntarse si puede arrepentirse como ellos lo hicieron. La verdad es que muchos pueden pecar en la forma que estos hombres lo hicieron, pero muy pocos pueden arrepentirse como ellos. Es decir, aunque los creyentes bíblicos cayeron en el pecado ocasionalmente, en realidad lo aborrecían. Del mismo modo, los creyentes deben aborrecer el pecado y desear alejarse de él. A menudo se encuentra uno con esa postura por los creyentes que están aprendiendo de la gracia y el perdón, cuando enseñamos a los nuevos creyentes lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo Jesús ha pagado por nuestros pecados pasados y futuros. Entonces los ojos se les abren y preguntan: ¿cómo es eso? ¿También se me ha perdonado el pecado que no he cometido aún? Y es entonces cuando se cuestionan: ¿significa eso que tengo libertad para pecar? Por supuesto que esa pregunta es ingenua en una primera instancia, pero el real convertido, y a medida de que conoce más y más a Dios, se dará cuenta de que huir del pecado es imperativo y necesario. El creyente genuino odia al pecado. Número 2. Segundo, nótese que estos creyentes no permanecieron en el pecado. Pecaron en ocasiones, pero no vivían en el pecado. Y aun cuando pecaron, no lo hicieron de todo corazón. Satanás desea que los creyentes pequen tan seguido a fin de que se acostumbren al pecado. Quiere que se sientan a gusto pecando. Pero como hemos dicho en el capítulo pasado, solo peca quien deja de tener comunión con Dios, quien se distrae y en lugar de tener a Cristo en el centro de su vida, pasa a ser el mismo creyente quien toma el lugar central y se permite lo que la carne le pida. Si el creyente lleva una vida egocéntrica, es decir, fundamentada en sí mismo,
entonces se ocupará de rendirse honor y buscar satisfacción para sí mismo, sin importarle complacer a Dios. Esto es muy diferente a la forma en que cayeron David y Pedro. Es necesario recordar que David y los demás creyentes mencionados en la Biblia que pecaron, sufrieron mucho a consecuencia de sus pecados. En el Salmo 51, David dice que le fue tan doloroso como la fractura de los huesos. Salmo 51, versículos 7 al 8. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Y Dios le sentenció como consecuencia de su falta, diciéndole que siempre habría violencia en su familia, y así ocurrió. Los pecados de David y Pedro están registrados en la Biblia como una advertencia a los creyentes y también para su ayuda. Por un lado, Dios no quiere que los creyentes se desesperen cuando pecan, y por esta razón nos muestra que aún los creyentes más fuertes pecaron. Y por otro lado, Dios advierte a los creyentes a no descuidarse en su lucha contra el pecado. El arrepentimiento es muy doloroso, y lo que experimenta un hijo de Dios al lamentarse por su pecado es horrible. Debemos aprender de las caídas de otros, es decir, sus caídas pueden ayudarnos a nosotros a no caer. No hay ninguna seguridad en nuestros años como creyentes ni en nuestra fidelidad del pasado. Usted puede haber librado muchas batallas y escapó seguramente a muchas tentaciones, pero puede pecar mañana, puede pecar hoy mismo. Hay gracia y perdón para los que han caído, pero también hay disciplina. Además de esta táctica, Satanás trata de lograr que los creyentes no se preocupen por el pecado, diciéndoles que Dios es misericordioso y que siempre les perdonará. El diablo les habla de que Dios es un Dios de pura misericordia y está dispuesto a tenerles misericordia y que siempre estará más propenso a perdonar que a castigar a su pueblo. Definitivamente Dios no nos cobra cada falta con una consecuencia en proporción. Y eso es lo maravilloso de su misericordia. Pero en muchas ocasiones, las consecuencias de nuestro pecado nos arrastrarán a la desdicha y el sufrimiento aún cuando Dios nos perdone. Veamos a continuación 5 remedios preciosos en contra de esa táctica. Primero, siempre es una señal de que Dios está en contra nuestra cuando no nos preocupamos por el pecado. Cuando vemos que alguien no está preocupándose por sus pecados, podemos estar seguros de que Dios está juzgando a esta persona. Es una cosa terrible cuando Dios entrega a uno a sus propios pecados. En una ocasión, Dios dijo con respecto a los israelitas: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, versículo 12. En otro momento, Efraín es dado a ídolos. Déjalo, dice en Oseas 4, versículo 17. Esto fue el juicio de Dios contra ellos. Cuando Dios abandona a un pueblo, entonces ya no se preocupan por sus pecados. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos redacta cómo Dios se molesta con los hombres que ignoran sus instrucciones y le ofenden pecando. En Romanos 1, versículo 18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Los rebeldes pagan tarde o temprano. Si buscamos honrar a Dios, debemos de revisar nuestro comportamiento y arrepentirnos de nuestros pecados constantemente. En Romanos 1,
versículo 21 al 25 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Enseguida. Segundo, Dios es tanto misericordioso como justo. Su misericordia no anula su justicia. Satanás oculta esta verdad cuando nos dice que Dios siempre será solamente misericordioso. Cuando Adán pecó, Dios en su justicia le echó fuera del paraíso. Cuando el mundo antediluviano se corrompió, Dios en su justicia mandó el diluvio. A menos que los pecadores se arrepientan, Dios no les puede perdonar. Sin embargo, Dios provee el arrepentimiento y eso lo debemos agradecer. Porque al poner el Espíritu de Dios en nosotros, aunque nuestra carne peque, el Espíritu nos incomoda. Tercero, los pecados contra la misericordia de Dios acarrean mayor juicio. Cuando los hombres abusan de la misericordia de Dios, entonces viene su juicio. Este es el orden en que Dios actúa. Ofrece primero su misericordia, pero si los hombres no le hacen caso, entonces son juzgados. Dios mostró gran misericordia y ternura hacia los israelitas, sin embargo ellos se alejaron de Dios y le olvidaron. Jesús les advirtió que no quedaría piedra sobre piedra de su templo y así sucedió. Esto está en Marcos 13, versículo 2. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Los judíos fueron muertos y llevados cautivos. Los que abusaron de la misericordia de Dios y le dieron la espalda a sus advertencias fueron objetos de su justicia. Entre más uno sea bendecido, más severo será su juicio si se olvida de Dios. Capernaum, que fue levantada hacia el cielo posteriormente, fue puesta hasta la parte más baja del infierno. Lo vemos en Mateo 11, versículo 23. Vamos con el cuarto remedio. Los creyentes no deben pensar que debido a que disfrutan de algunas bendiciones de Dios, todo está bien. Todos de alguna u otra manera reciben constantemente beneficios de la bondad de Dios, pero la misericordia especial de Dios es solamente para aquellos que le aman y le obedecen. En Salmos 25, versículo 10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En Salmo 33, 18 dice: he aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. En Salmo 103, versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Teme usted a Dios? Si es así, entonces no deseará pecar contra su misericordia. Quinto remedio. La misericordia de Dios es un motivo muy fuerte para no pecar. La bondad de Dios nunca debe convertirse en un pretexto para pecar. La Biblia dice que debido a la misericordia de Dios,
los creyentes deben entregarse completamente a Él, su cuerpo, su mente, todo lo que son, a fin de que sean usados en su servicio. Esto dice en Romanos 12, versículo 1. Así como cuando decíamos que la real adoración es cuando se pone el alma, el cuerpo, la mente, todo su ser. Y decíamos que era intelectual, espiritual, emocional, la entrega, la adoración, la alabanza a nuestro Dios. Así también se nos dice aquí en Romanos 12:1 que hay que entregarse completamente a Él. Como hemos visto, la misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle y no a pecar contra Él. Acabamos de ver remedios de cómo esquivar estos pensamientos erróneos que el enemigo pone en nosotros. Los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar están siguiendo una lógica satánica. Cuando esta lógica de pensamiento predomina en una persona, hay motivos para suponer que tal persona está en perdición. Solamente un rebelde puede realmente creer que Dios le va a permitir pecar todo lo que quiera y que solamente tendrá misericordia y nunca un castigo o una consecuencia de su pecado. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, tal persona demuestra que no está valorando correctamente este atributo divino. Dios es en todo absoluto, es totalmente bueno, su misericordia es perfecta, pero no olvidemos que Él es también totalmente justo y su justicia nos demanda rectitud. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado una atracción hacia Dios y un aborrecimiento del pecado. Hermanos, esa es nuestra tarea. Combatir con los argumentos santos y bíblicos los pensamientos corrompidos, sucios y maléficos que el enemigo tiene para nosotros. Aprendamos de este método cada uno de los remedios contra las artimañas del enemigo. Los invito a orar para cerrar. Muchas gracias. Amado Padre, te damos gracias por este momento en que hemos juntos comentado de tu palabra. Gracias por este método y que por medio de él podemos comprender cómo Satanás nos engaña, cómo intenta con todo argumento llevarnos a pecar, diciéndonos que el pecado no es importante, que todo mundo peca y nosotros podemos pecar, que los grandes hijos de Dios han pecado y nosotros entonces podemos pecar sin ningún problema. Pero no es así, Señor. Gracias porque entendemos que todo pecado, por mínimo que sea, es ofensa contra ti, contra tu santo nombre, contra tu voluntad, contra tus estatutos, contra tu carácter santo, puro y perfecto. Señor, sabemos que el pecado trae consecuencias. Gracias por librarnos de esas consecuencias. Sigue teniendo, Señor, misericordia para nosotros. Queremos aprender y crecer y cada día tener más dominio propio, respetarte más, pecar menos. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo donde quiera que esté y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.